Bueno, y en estos tiempos tenemos que hablar necesariamente de economía. Ya lo veníamos desarrollando en varias oportunidades con la contadora Natalia Derper, que nos visita hoy, con quien vamos a desarrollar este tema que es sumamente complejo, pero realmente necesario, porque son muchas las personas que manifiestan su malestar con respecto a la aplicación del impuesto a las ganancias. De hecho, es motivo de manifestaciones por parte de diferentes agrupaciones laborales en todo el país. Vamos a tratar de ponerle un poco de claridad a este tema que es amplio y seguramente en esta columna de hoy viernes no nos va a alcanzar el tiempo. Buenas noches, Natalia. Buenas noches, Cristian. Bueno, empezar con el tema de impuesto a las ganancias es complicado. Imagino que ustedes, los contadores, también tienen que todos los días estar viendo y reviendo algunos temas. Es un tema sumamente complejo, es de liquidación difícil porque no hay dos situaciones iguales. Claro. Entonces es muy difícil de explicar y de poder liquidar ni hablar, digamos. Por supuesto. Vamos a tratar de que las personas que hoy están en relación de dependencia o también los monotributistas interpreten mínimamente cómo se liquida, cómo se aplica. Porque da la sensación que a veces te cobran algo que en realidad no te tendrían que cobrar. Pero bueno, partamos desde el principio. Hubo una ampliación del mínimo no imponible el año pasado. Estaba creo que alrededor de 8.000 y se fue a 15.000, a todos por igual, solteros y aquellos que estaban casados. ¿Esto realmente fue acertado? ¿Mejoró la condición de ciertas personas o no? A ver, en principio aumentó la situación, mejoró la situación de gente que venía tributando, sobre todo los solteros, por ahí o que no tenían carga de familia y nada para deducir, sí. Les benefició. Incluso a otros le permitió bajar en función de la escala de alícuotas a una escala un poco más baja. Ah, perfecto. Pero no fue la solución porque muchos terminaron pagando igual el impuesto, digamos. Natalia, te quería preguntar, porque en realidad el impuesto a las ganancias se viene aplicando desde hace mucho tiempo, pero ¿por qué ahora está tan resonante en la sociedad? Bueno, en principio, digamos que la razón es la inflación, claro, y el aumento que se viene dando de manera sucesiva en los sueldos, claro, como consecuencia de esto. Entonces, prácticamente todo el mundo está llegando a ese tope. Bueno, ¿cómo se calcula el impuesto a las ganancias? Muchos dicen que yo cobro 10.000, pero resulta que a mí me están cobrando el impuesto a las ganancias. ¿Se toma el bruto, el sueldo neto? ¿Ambos casos? Ambos casos. En principio, para tener en cuenta si estás alcanzado o no alcanzado, se toma el sueldo bruto. Si en el promedio vos no llegaste o llegás a 15.000 pesos, se empieza a retener el sueldo. Pero debemos tener en cuenta las deducciones, que en el caso de los asalariados va a ser en primera instancia la jubilación, obra social, cuota sindical. Y en segunda instancia las deducciones de carga de familia, si tiene cónyuge que no trabaja o que no llega al mínimo no imponible, y si tiene hijos, esas son deducciones que admite la ley de impuesto a las ganancias, siempre y cuando el empleado informe al empleador de esta situación, de la carga de familia que tenga. Perfecto, entonces no se toman los dos casos, el bruto y también el neto. Ahí ya empezó la primera complicación. Exacto. Bueno, a ver, si una persona cobra 12.000 pesos mensuales, por ejemplo, pero en un mes hizo horas extras y llegó a cobrar 15.100 pesos, ¿qué pasa? En principio no estaría alcanzado, porque en promedio debe superar, en promedio de todos los meses, debe superar los 15.000 pesos para estar alcanzado. Es decir, no se calcula por mes. No, es un impuesto anual. Eso debe quedar claro. Es un impuesto de liquidación y de pago anual. Lo que se hace es aplicar las retenciones para que el pago posterior no sea excesivo en una sola vez, digamos. Ajá, perfecto. Entonces, el empleado paga mensualmente lo que se le computó durante todo el año. Exacto. Ahora, puede suceder que si estaba cobrando 10.000, pero tuvo un aumento de sueldo, en el promedio de los sueldos supere el mínimo del Si en el imponible. promedio superó los 15.000 pesos, en ese caso sí va a estar alcanzado,
Pero ojo, primero ahí sí se aplican las deducciones, Ajá. ¿sí? Las deducciones de jubilación, todo eso, y las cargas de familia en forma mensual y también en promedio, se promedia, ¿sí? Perfecto. Entonces, claro, hubo muchos trabajadores que plantearon, no me conviene hacer más horas extras ni que me mejoren el sueldo porque voy a terminar pagando el impuesto a las ganancias. Sucedió eso, y también lo que sucedió es que muchas personas empezaron a hacer horas extras y les llevó a subir de categoría o de escala, aumentándole la alícuota, teniendo que tributar a una alícuota mucho más alta de la que lo venía haciendo. En este caso es sumamente es preferible no hacer horas extras y mantenerse en un piso, en un tope, y no pasarse a una alícuota superior. Bueno, de igual modo no le descuentan a todos los que tienen que tributar lo mismo, es un porcentaje que va variando de acuerdo a los ingresos. De acuerdo a los ingresos, de acuerdo a las deducciones, de acuerdo a la carga de familia que tenga. Por ejemplo, otras deducciones que puedo admitirse es si paga una prepaga, si tiene empleada doméstica, todas esas son deducciones siempre que se haya informado que admite la ley de impuestos a las ganancias, ¿sí? Ajá. Siempre con topes. ¿El aguinaldo también se computa o queda al margen? Sí, se computa. Es un sueldo más, se lo hace de manera proporcional. Convengamos que el aguinaldo es son 13 sueldos, pero debe prorratearse mensualmente. Si cobras en junio, es en proporción a lo que cobraste en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, digamos. Por supuesto. ¿Las vacaciones pagas también? Entonces. Exacto. Todo concepto, por ejemplo, si tenés viáticos de manera habitual, si te pagan viáticos o, por ejemplo, te dan el alquiler de una casa, una empresa brinda esta prestación, todo eso se considera ganancia. Perfecto. O sea, interpreto que la gente lo que va a hacer en este momento es decir, bueno, yo voy a calcular lo que cobré en enero hasta diciembre y voy a hacer el cálculo y si me da el promedio para ver si pago o no el impuesto a las ganancias. ¿Está bien ese cálculo que imagino muchos van a hacer? En principio sí, pero tienen que tener en cuenta las deducciones que hayan informado. Ajá. O las que informen ahora, ¿sí? Ajá. Eso no hace el empleador, lo tiene que hacer el empleado. Lo hace la empresa normalmente. Claro. O sea, debe informar el empleado, pero la empresa hace el cálculo, digamos, en función de esto. Perfecto. Bueno, ¿se puede deducir más o menos qué porcentaje se le cobra por el ingreso bruto o neto? No, varía mucho. Varía, y en función de eso varía la alícuota a la que está alcanzado. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, si después de todas las deducciones tiene 10.000 pesos de ganancia, en ese caso, en principio estaría alcanzada una alícuota del 9%. Si supera los 120.000 pesos, va al otro extremo, que es el 35%, que es la alícuota máxima. Natalia, bueno, es realmente interesante este tema. Por supuesto, nos queda mucho todavía por profundizar y tendremos que hacerlo en la próxima columna que tengamos. Bueno, muchísimas gracias. El impuesto a las ganancias, un tema complejo que lo abordamos con la contadora Natalia Derper y lo vamos a seguir analizando para que a usted también le sirva. Y tenemos que hablar de inflación o de aumentos, tal como lo había mencionado en su momento Natalia, y seguramente si usted hace uso del teléfono celular se va a encontrar con una sorpresa, porque hay ajustes y no son realmente mínimos, son importantes. Se lo contamos en este informe. Las 4 grandes operadoras del país confirmaron que volverán a aplicar un incremento en las tarifas de sus servicios prepagos. En este caso, en torno al 12%, utilizados por más de la mitad de los clientes de telefonía móvil locales. Mientras que Movistar, Personal y Nextel introducirán los aumentos a mediados de noviembre. Claro, ya comenzó a cobrarlos. Los abonos también sufrirán modificaciones. Los usuarios de la modalidad prepaga de Personal empezarán a sentir los aumentos a partir del 16 del mes próximo. La compañía confirmó que las subas promedian entre un 11,9%, con lo que el minuto de voz se irá a 3,72 pesos en determinados planes. El servicio de datos diarios, es decir, Internet por día, tendrá un incremento de 26,5%. Al pasar de 2,45 pesos actualmente, subirá a 3,10 pesos, tanto para abonos como clientes prepagos.
La empresa de Telecom señaló que llevaba 20 meses sin aumentar las tarifas de los planes prepagos, a la vez que añadió que mantiene una gama de ofertas para distintos tipos de necesidades y bolsillos, así como beneficios de crédito de regalo en recargas y números amigos. Claro, ya empezó a aplicar el ajuste. Para los clientes prepagos, como los usuarios del plan Prepaguero Triplica, los llamados ya cuestan 16,6% más caros, al pasar de 3,60 pesos en agosto a 4,20 pesos en la actualidad, mientras que Internet por día pasó de 2 pesos a 2,50 pesos. A su vez, comenzaron a regir incrementos en torno al 10% en algunos esquemas con factura.